La soledad de Géminis nace con el primer destello de Mercurio sobre el cielo dividido. No es una soledad de ausencia, sino de exceso, demasiadas voces cruzando el mismo pecho, demasiados caminos abiertos a la vez, demasiadas palabras esperando turno para existir. En la bóveda celeste, Géminis fue marcado por la duplicidad sagrada, no como castigo sino como don, y todo don de esa magnitud trae consigo un peso silencioso. Mientras otros signos avanzan con un solo estandarte, Géminis marcha con dos, y en esa doble marcha aprende temprano que no siempre hay compañía para quien ve el mundo desde más de un ángulo al mismo tiempo. En los mitos antiguos, los gemelos celestes aprendieron a hablar con los dioses antes de aprender a callar. La palabra fue su espada y su refugio, su puente y su muralla. Así, la soledad de Géminis no se manifiesta como encierro, sino como tránsito perpetuo. Está rodeado de rostros, de historias, de risas compartidas, y aún así hay un hilo invisible que lo separa del centro de la escena. Ese hilo es la conciencia de la multiplicidad, saber que cada encuentro podría haber sido otro, que cada conversación es apenas una versión posible entre infinitas. En esa lucidez hay vértigo, y en el vértigo, silencio. Géminis aprende a ser mensajero entre mundos que no siempre se entienden. Lleva noticias del corazón a la mente y de la mente al corazón, pero rara vez se detiene a habitar uno solo. Esa función mercurial lo vuelve indispensable y, al mismo tiempo, solitario. Quien siempre traduce corre el riesgo de no ser escuchado en su lengua original. Por eso, la soledad geminiana se parece a una biblioteca infinita donde todas las puertas están abiertas, pero ninguna es hogar definitivo. El eco de los pasos resuena con inteligencia, con humor, con rapidez, y aún así hay noches en las que la luna observa a Géminis conversando consigo mismo como si fuera un antiguo ritual. Épica es la travesía de este signo porque no combate dragones visibles, sino la dispersión del alma. Cada día es una campaña para reunir los fragmentos, para elegir una voz sin traicionar a las otras, para comprometerse sin perder la libertad del movimiento. En los campos de batalla del tiempo, Géminis demuestra valentía al quedarse cuando todo impulsa a irse, al profundizar cuando la superficie resulta más cómoda, al callar cuando la palabra podría ser usada como escape. Esa es su gesta secreta, escrita no en mármol sino en aire. La soledad de Géminis también es iniciática. Obliga a desarrollar ingenio, a encontrar compañía en los símbolos, en los libros, en las ideas que cruzan siglos. Allí donde otros se sienten abandonados, Géminis dialoga con constelaciones enteras. Aprende a habitar la paradoja, sentirse solo y acompañado a la vez, dividido y completo, errante y lúcido. Esa paradoja se vuelve motor creativo. De ella nacen relatos, canciones, estrategias, descubrimientos. La mente geminiana transforma el aislamiento en laboratorio y el silencio en código secreto. Hay una nobleza particular en esta soledad, porque no busca ser resuelta, sino comprendida. Cuando Géminis acepta que no vino a elegir un solo espejo, sino a pulir muchos, la soledad deja de ser herida y se convierte en mirador. Desde allí observa el entramado humano con una claridad que pocos alcanzan. Ve conexiones donde otros ven muros, percibe futuros posibles en gestos mínimos, anticipa movimientos del destino como quien lee el viento antes de la tormenta. Esa visión tiene un costo, no siempre hay con quien compartirla en el mismo instante. Pero también tiene una recompensa, la certeza de estar participando en una danza mayor. Motivadora es la historia de Géminis porque enseña que la soledad no siempre es señal de carencia, sino de amplitud. Que a veces el alma necesita espacio para desplegar sus alas dobles. Que el camino del mensajero no es lineal ni tranquilo, pero sí esencial. En cada época, Géminis vuelve a nacer para recordar que la comunicación es un acto sagrado y que toda verdad tiene más de una cara. La soledad, entonces, se vuelve pausa entre mensajes, respiración antes del próximo cruce de mundos. Así, bajo el cielo mutable, Géminis continúa su viaje. No como quien huye, sino como quien explora. No como quien está perdido, sino como quien sabe que el mapa es demasiado grande para un solo punto. En esa vastedad, la soledad deja de ser sombra y se convierte en constelación, un conjunto de luces dispersas que, vistas con atención, revelan una figura poderosa, inquieta y profundamente viva. La soledad de Géminis también se manifiesta en el cuerpo, como si el sistema nervioso fuera un campo de estrellas siempre en vigilia. Cada pensamiento es un relámpago, cada estímulo una señal que viaja veloz. En esa hiperconexión hay cansancio antiguo, heredado de vidas dedicadas a observar, aprender y transmitir.
El cuerpo geminiano no se abandona fácilmente al reposo profundo porque la mente cumple una guardia sagrada. Esta forma de soledad no es emocional en primer término, sino vibratoria, estar siempre despierto en un mundo que duerme por turnos. De allí nace la necesidad de movimiento, de cambio de paisaje, de aire nuevo, como si el alma necesitara variar de frecuencia para no agotarse en un solo tono. En el territorio de los vínculos, la soledad adopta una forma aún más sutil. Géminis comprende al otro con rapidez, capta matices, contradicciones y deseos no dichos. Esa capacidad genera encuentros brillantes, pero también una distancia invisible. Quien entiende demasiado pronto corre el riesgo de no ser descubierto. Muchas veces la soledad surge no por falta de contacto, sino por exceso de adaptación. Géminis puede habitar el lenguaje del otro con tanta soltura que su propia voz queda suspendida, esperando un espacio donde no tenga que traducirse. Esa espera no es pasiva, es entrenamiento. Aprende a discernir qué lazos merecen profundidad y cuáles son solo cruces de caminos necesarios para el aprendizaje mutuo. Existe además una relación particular con el tiempo. Géminis no vive el presente como una línea, sino como una red. El pasado conversa con el futuro en cada instante, y esa simultaneidad genera una sensación de desfasaje. Mientras otros habitan el ahora, Géminis ya está observando las consecuencias, las alternativas, los posibles giros del destino. Esa percepción amplia puede aislar, porque no siempre hay sincronía con el ritmo colectivo. Sin embargo, es precisamente esa distancia temporal la que permite anticipar, prevenir, innovar. La soledad aquí es la antesala del descubrimiento, el precio de caminar unos pasos más adelante en el sendero invisible. En la sombra, la soledad de Géminis puede convertirse en dispersión, en ironía defensiva, en una huida constante de lo profundo. Pero incluso esa sombra cumple una función épica. Es el descenso al inframundo del pensamiento, donde las ideas se fragmentan antes de volver a unirse con mayor claridad. Cada vez que Géminis se pierde en la multiplicidad, está recolectando piezas para una síntesis futura. La verdadera victoria no es eliminar la sombra, sino aprender a leer sus señales, a reconocer cuando el movimiento es exploración y cuando es evasión. En esa conciencia se forja una madurez silenciosa. La alquimia geminiana transforma la soledad en palabra creadora. Allí donde el silencio pesa, nace la escritura. Donde la incomprensión acecha, surge el símbolo. Géminis tiene la capacidad de convertir experiencias dispersas en relatos que ordenan el caos colectivo. Esa es su contribución heroica, dar forma verbal a lo que otros sienten pero no logran nombrar. Muchas veces esa labor se realiza en soledad, en horas robadas al mundo, en diálogos internos que parecen interminables. Sin embargo, cada frase lograda es un puente tendido hacia los demás, aunque el constructor permanezca momentáneamente solo en la orilla. En la vocación, la soledad se vuelve disciplina. Géminis aprende que no todos los caminos deben recorrerse al mismo tiempo. Elegir no implica renunciar al don de la multiplicidad, sino honrarlo con enfoque. Cuando esta comprensión se asienta, la soledad deja de ser dispersión y se convierte en concentración luminosa. El mensajero se vuelve maestro, el explorador se vuelve guía. Ya no corre detrás de cada estímulo, sino que convoca a las ideas como aliados conscientes. Esta etapa es profundamente motivadora porque demuestra que la amplitud no está reñida con la profundidad. También hay una dimensión espiritual poco visible. Géminis dialoga con lo invisible a través de señales, sincronicidades, palabras que llegan en el momento exacto. Esa comunicación constante con planos sutiles puede aislar de lo tangible, pero también otorga una fe dinámica, no dogmática. La soledad espiritual de Géminis no busca templos cerrados, sino caminos abiertos. Encuentra lo sagrado en la conversación inesperada, en el libro que aparece, en la idea que irrumpe como revelación. Esa forma de fe es solitaria porque no siempre se comparte, pero es fértil porque se renueva sin cesar. Así, la soledad de Géminis se revela como un territorio complejo y poderoso. No es castigo ni defecto, sino campo de entrenamiento para una conciencia que vino a unir, traducir y movilizar. Cada momento de aislamiento afina la percepción, fortalece la voz interior y prepara el próximo acto de conexión. En el gran relato astrológico, Géminis no es el que se queda al margen, sino el que viaja entre márgenes, llevando luz de un extremo a otro. Su soledad es el silencio entre dos notas, necesario para que la melodía del mundo continúe expandiéndose. Hay una dimensión kármica en la soledad de Géminis que rara vez se contempla.
Este signo carga memorias de vidas donde la información era poder y el silencio, supervivencia. Por eso, aun en tiempos de abundancia comunicativa, persiste una cautela ancestral, no todo puede decirse, no todo puede compartirse de inmediato. Esta reserva no nace del miedo, sino de una sabiduría profunda que sabe que las palabras crean realidades. La soledad aparece entonces como un espacio sagrado donde la palabra se decanta antes de ser ofrecida al mundo. En ese recogimiento, Géminis honra antiguas promesas hechas al cosmos, usar el verbo con conciencia. La relación con la identidad es otro territorio no explorado del todo. Géminis no se define por un solo rostro porque su esencia es el movimiento. La soledad surge cuando el entorno exige coherencias rígidas, etiquetas definitivas, versiones fijas del ser. En esos momentos, Géminis se repliega no para desaparecer, sino para preservar su naturaleza mutable. Esta retirada es un acto heroico, resistir la simplificación en un mundo que teme la complejidad. En la quietud solitaria, Géminis recuerda que no vino a ser una respuesta, sino una pregunta viva que se renueva con cada experiencia. Existe también una soledad ligada al gozo intelectual. Géminis encuentra placer en comprender, en hilar conceptos, en descubrir patrones invisibles. Ese entusiasmo mental no siempre es compartido, y muchas veces se vive en silencio. Pero lejos de ser una carencia, esta soledad es una fuente de júbilo secreto. Es la felicidad del explorador que descubre un pasaje oculto, del cartógrafo que traza mapas que otros recorrerán después. En esa alegría discreta se fortalece la vocación de servicio del signo, porque cada hallazgo íntimo está destinado, tarde o temprano, a ser compartido. La soledad de Géminis también se manifiesta en los momentos de elección ética. Al percibir múltiples verdades, múltiples versiones de una misma historia, Géminis se enfrenta a dilemas complejos donde no hay respuestas simples. Decidir implica asumir una perspectiva sabiendo que otras quedarán fuera. Esa responsabilidad se vive en soledad, como una vigilia interior donde la conciencia pesa más que la aprobación externa. En esos instantes, Géminis se convierte en guardián del equilibrio, eligiendo no lo más cómodo, sino lo más justo dentro de un abanico de posibilidades. En el plano creativo, la soledad es matriz. Las ideas de Géminis no nacen en coro, sino en ráfagas solitarias que irrumpen cuando el mundo calla. Hay una intimidad casi mística entre la mente geminiana y la inspiración, un diálogo que no admite interrupciones. Esa necesidad de espacio propio no es aislamiento, sino respeto por el proceso creador. Cada momento de retiro alimenta obras que luego circulan, conectan, despiertan. El héroe mercurial sabe cuándo retirarse del ágora para volver con un mensaje transformado. La soledad también educa a Géminis en el arte de la escucha profunda. Al no sentirse completamente reflejado afuera, aprende a afinar la atención hacia adentro y hacia lo sutil. Percibe tonos, silencios, contradicciones que otros pasan por alto. Esa sensibilidad convierte a Géminis en testigo lúcido de la condición humana. Aunque este rol pueda sentirse solitario, es fundamental para el tejido colectivo. Toda comunidad necesita a quien observa sin juzgar, a quien comprende sin apropiarse, a quien traduce sin imponerse. En su expresión más elevada, la soledad de Géminis se transmuta en libertad interior. Ya no depende de la validación constante ni de la compañía permanente para sentirse completo. Descubre que puede estar consigo mismo sin fragmentarse, que la multiplicidad puede convivir en armonía. Este logro es épico porque representa la integración de los opuestos, movimiento y centro, palabra y silencio, vínculo y autonomía. Desde ese estado, Géminis se relaciona con el mundo sin perderse en él. Así, la soledad deja de ser un estado transitorio para convertirse en un aliado consciente. No se trata de estar separado, sino de estar en diálogo permanente con la propia vastedad. Géminis comprende que su camino no es el de la pertenencia estática, sino el de la conexión dinámica. Cada tramo solitario fortalece la claridad, cada pausa afina la brújula interior. En el gran relato del zodiaco, Géminis avanza como un viajero del aire, llevando consigo el silencio necesario para que la palabra siga siendo un acto de creación y de sentido. Hay una soledad específica que nace cuando Géminis se enfrenta al límite del lenguaje. Acostumbrado a nombrar, a explicar, a enlazar significados, llega un punto en el que ciertas experiencias no admiten traducción inmediata. Allí, en ese borde donde la palabra se quiebra, aparece un silencio denso que no puede compartirse. Esta soledad no es vacío, sino umbral.
Es el instante en que el mensajero descubre que incluso Mercurio debe inclinar la cabeza ante el misterio. Lejos de debilitar, esta experiencia ensancha la conciencia, porque enseña que no todo debe ser dicho para ser verdadero. En ese aprendizaje, Géminis adquiere una profundidad que trasciende la agilidad mental y se convierte en sabiduría encarnada. También existe una soledad ligada al ritmo interno. Géminis percibe el mundo en pulsaciones rápidas, cambios súbitos, asociaciones instantáneas. Cuando el entorno se mueve más lento, surge una sensación de desajuste, como si el tiempo no respondiera a la misma música. Esta diferencia rítmica puede aislar, pero también otorga liderazgo invisible. Géminis aprende a modular su velocidad, a esperar sin apagarse, a sostener la chispa mientras otros alcanzan el compás. Esa paciencia conquistada es épica, porque implica dominar el impulso sin traicionarlo. La soledad aquí es el espacio donde se templa el fuego del aire. En la memoria emocional, Géminis guarda huellas de despedidas no concluidas. Al moverse entre etapas, personas y versiones de sí mismo, a veces no hay cierre explícito. Esa acumulación de adioses silenciosos crea una soledad melancólica, suave pero persistente. Sin embargo, esta melancolía no paraliza, se transforma en comprensión profunda de la impermanencia. Géminis aprende que nada se pierde del todo, que cada encuentro deja un código, una enseñanza, una palabra clave que se activa más adelante. La soledad se vuelve entonces archivo vivo, no nostalgia estéril. Hay además una soledad vinculada al rol de mediador. Géminis suele encontrarse entre posturas opuestas, traduciendo, suavizando, explicando. En ese lugar intermedio no pertenece del todo a ningún bando. Esta posición puede resultar ingrata, pero es esencial para la armonía colectiva. El mediador rara vez recibe aplausos, pero su labor evita rupturas mayores. Géminis asume este rol con una valentía silenciosa, sosteniendo tensiones que otros no pueden o no quieren sostener. La soledad que acompaña esta función es el precio de la neutralidad consciente. En el plano del deseo, la soledad adopta un matiz inquieto. Géminis desea aprender, experimentar, descubrir, y ese deseo no siempre encuentra eco inmediato. Hay anhelos que no son comprendidos porque no responden a una lógica lineal. Esta incomprensión puede llevar al repliegue, pero también afina la fidelidad a la propia curiosidad. Géminis aprende a honrar su deseo sin justificarlo, a seguir la pregunta aunque nadie más la formule. Esa lealtad interna es profundamente motivadora, porque convierte la curiosidad en brújula vital. La soledad de Géminis también está ligada al acto de reinventarse. Cada cambio de piel implica un tiempo de transición donde la identidad anterior ya no encaja y la nueva aún no se reconoce. Ese territorio intermedio es solitario por definición. Sin embargo, es allí donde reside el mayor potencial creativo. Géminis no teme estos espacios liminales, los habita con conciencia, sabiendo que son portales. Cada reinvención fortalece la confianza en la capacidad de adaptarse sin perder esencia. La soledad se convierte en crisálida, no en exilio. En una dimensión más elevada, esta soledad prepara a Géminis para una forma de liderazgo no jerárquico. No lidera desde la imposición, sino desde la idea, el vínculo, la palabra que despierta. Para ejercer ese liderazgo es necesario haber atravesado momentos de aislamiento, haber escuchado la propia voz sin ruido externo. La autoridad geminiana nace de la claridad interior, no del reconocimiento inmediato. Esa claridad se forja en la soledad como el acero en el fuego. Finalmente, la soledad de Géminis se revela como una pedagogía del alma. Enseña a convivir con la contradicción, a amar la diversidad interna, a encontrar unidad sin borrar diferencias. Cada experiencia solitaria pule la capacidad de conexión futura. Cuando Géminis vuelve al encuentro, lo hace con mayor presencia, con palabras más precisas, con una escucha más amplia. Así, la soledad no es el final del camino, sino una estación necesaria en el viaje del aire. En el gran entramado astrológico, Géminis demuestra que incluso el signo del diálogo necesita silencio para que la comunicación siga siendo un acto de verdad y de expansión. Hay una soledad que emerge cuando Géminis toma conciencia de su misión generacional. No pertenece solo a una biografía individual, sino a una corriente más amplia del tiempo. Géminis suele encarnar ideas que aún no han sido asimiladas por la época, pensamientos que llegan antes de que el lenguaje colectivo esté preparado para recibirlos. Esa anticipación crea aislamiento, porque hablar demasiado pronto puede sonar extraño, incompleto o incomprendido.
Sin embargo, esta soledad es la marca del heraldo. Quien anuncia nuevas formas de pensar debe aprender a caminar sin confirmaciones inmediatas, sosteniendo la visión hasta que el mundo alcance el punto de escucha necesario. Existe también una soledad asociada al desapego emocional inteligente. Géminis ama, se interesa, se vincula, pero no se fusiona. Su naturaleza aérea necesita circulación, intercambio, distancia suficiente para observar. En culturas que exaltan la posesión o la permanencia rígida, esta cualidad puede ser malinterpretada. La soledad surge cuando la libertad interior es confundida con frialdad. No obstante, este desapego no implica falta de afecto, sino una forma más amplia de amar, donde el otro no es un límite sino un universo en movimiento. La épica de Géminis consiste en sostener esa verdad incluso cuando no es validada. La relación con el error es otro aspecto poco explorado. Géminis aprende rápido, pero también se equivoca rápido. Cada error es una bifurcación que deja atrás una versión posible del camino. La soledad aparece cuando no hay espacio para el ensayo, cuando el entorno exige coherencia absoluta. Frente a eso, Géminis se repliega para seguir experimentando en silencio. Esta capacidad de aprender en soledad convierte cada caída en información valiosa. No hay derrota definitiva, solo datos que se integran. La resiliencia geminiana se construye en esa intimidad con el proceso. Hay una soledad ligada al humor como mecanismo de supervivencia. Géminis suele usar la ironía, el ingenio, la ligereza para atravesar situaciones densas. Detrás de esa sonrisa ágil puede haber una comprensión profunda del dolor humano. El humor se vuelve un lenguaje paralelo que no siempre es comprendido en su dimensión sanadora. Esa incomprensión puede aislar, pero también protege. Géminis aprende a reír no para negar la gravedad, sino para no ser devorado por ella. Esa risa solitaria es una antorcha encendida en medio del caos. En el ámbito del pensamiento abstracto, la soledad se intensifica. Géminis puede pasar largos periodos dialogando con conceptos, teorías, posibilidades que no tienen aplicación inmediata. Este trabajo invisible no siempre es reconocido, pero es fundamental. Allí se gestan ideas que luego simplifican la vida de muchos. La soledad del pensador no es esterilidad, sino gestación. Cada conexión interna prepara soluciones futuras, aunque el presente no lo celebre. La soledad de Géminis también se manifiesta en la relación con el silencio ajeno. Acostumbrado a intercambiar, a recibir respuestas, enfrenta momentos en los que el mundo no responde. Ese vacío puede ser inquietante, pero también revelador. Enseña a no depender del eco externo para validar la propia voz. En ese aprendizaje, Géminis descubre una forma de autonomía profunda, la capacidad de sostener el pensamiento incluso cuando no hay diálogo inmediato. Esta fortaleza interior es una conquista silenciosa. Hay una dimensión cósmica en esta soledad, ligada al elemento aire. A diferencia de la tierra que arraiga, del agua que fusiona o del fuego que afirma, el aire observa desde cierta altura. Esa perspectiva permite ver el conjunto, pero también separa del contacto directo. Géminis acepta esta distancia como parte de su función. No vino a quedarse fijo, sino a circular. No vino a cerrar, sino a abrir. La soledad es el espacio donde el aire se renueva antes de volver a moverse. En su expresión más madura, Géminis convierte la soledad en un acto de soberanía interior. Ya no huye de ella ni la romantiza. La utiliza como recurso consciente para ordenar ideas, calibrar decisiones, escuchar señales sutiles. Desde ese lugar, la conexión con los demás se vuelve más auténtica, menos reactiva. Cada encuentro nace de una elección, no de una necesidad. Así, la soledad de Géminis se revela como una escuela constante. Enseña a vivir sin certezas absolutas, a confiar en el movimiento, a encontrar sentido en la pregunta más que en la respuesta final. En el relato épico del zodiaco, Géminis avanza como un viajero del viento que acepta caminar a veces solo para poder llevar mensajes más claros, más libres y más vivos. Su soledad no es ausencia de mundo, sino preparación para comprenderlo en toda su complejidad y devolverlo transformado en palabra, idea y posibilidad. Hay una soledad que se manifiesta cuando Géminis percibe la fragilidad de la verdad. Al comprender que toda certeza es provisional, que cada afirmación puede ser desmontada por un nuevo dato o una nueva mirada, surge un desamparo intelectual que pocos signos experimentan con tanta intensidad. Vivir sin dogmas firmes exige valentía.
Mientras otros descansan en creencias sólidas, Géminis avanza sobre puentes móviles, aceptando que el conocimiento está siempre en tránsito. Esa intemperie mental es solitaria, pero también profundamente liberadora. En ella se forja una ética basada en la flexibilidad, la revisión constante y la humildad ante lo desconocido. Existe también una soledad vinculada a la percepción de lo no dicho. Géminis escucha más allá de las palabras, capta silencios cargados, contradicciones sutiles, tensiones ocultas. Esta hiperpercepción puede aislar, porque no siempre es posible compartir lo que se intuye sin romper equilibrios frágiles. Así, Géminis guarda información invisible, como un vigía que observa desde la torre mientras el resto duerme. Esa vigilancia no es paranoia, sino conciencia expandida. La soledad del que ve antes es el precio de la lucidez. En el linaje simbólico, Géminis porta la herencia del aprendiz eterno. Nunca se declara terminado, nunca se asienta del todo. Esta disposición los separa de quienes buscan definiciones finales. La soledad aparece cuando el mundo exige conclusiones y Géminis aún habita el proceso. Sin embargo, esa permanencia en el aprendizaje es su fuerza épica. Cada etapa vivida como alumno mantiene viva la chispa de la curiosidad y evita la rigidez del espíritu. La soledad del aprendiz es fértil, porque siempre contiene una promesa de expansión. Hay una soledad específica que surge en los momentos de quietud forzada. Cuando el movimiento se detiene, cuando las circunstancias obligan a permanecer, Géminis enfrenta uno de sus mayores desafíos. El silencio externo amplifica el ruido interno, y la mente busca salidas invisibles. Pero en esa detención obligada se revela una lección mayor: aprender a estar sin huir. Esta conquista no es inmediata ni sencilla, pero cuando ocurre, transforma radicalmente la relación con la soledad. Ya no es enemiga, sino territorio conquistado. La soledad de Géminis también se entrelaza con la noción de destino fragmentado. No vive una sola narrativa vital, sino muchas superpuestas. Cada decisión deja abiertos caminos paralelos que continúan existiendo como posibilidades latentes. Esta conciencia de lo no vivido puede generar una melancolía particular, una sensación de estar siempre despidiéndose de algo invisible. Sin embargo, esta misma conciencia amplía la compasión. Al reconocer la multiplicidad de destinos, Géminis comprende mejor las elecciones ajenas y juzga menos. La soledad se convierte así en raíz de empatía. En el plano espiritual más profundo, Géminis experimenta una soledad cósmica ligada al verbo creador. Entiende que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la moldea. Esta responsabilidad pesa. Saber que una palabra puede abrir o cerrar mundos genera cautela, introspección, silencio consciente. No es mutismo, sino reverencia. En esta relación sagrada con el lenguaje, Géminis se aparta momentáneamente del ruido para afinar la intención. Esa soledad es sacerdotal, un retiro antes del acto creador. También hay una soledad asociada a la imposibilidad de simplificarse. Géminis no cabe en una sola narrativa emocional. Puede sentir cosas contradictorias al mismo tiempo, amar y dudar, entusiasmarse y cuestionar. Esta complejidad interna no siempre encuentra espejo afuera. Pero lejos de ser un defecto, es una señal de madurez psíquica. La soledad aquí es el espacio donde las contradicciones dialogan sin anularse, donde el alma aprende a sostener tensiones sin romperse. En su dimensión más elevada, Géminis descubre que la soledad no lo separa del mundo, sino que lo conecta de otro modo. Desde el retiro consciente, observa patrones colectivos, detecta cambios de clima social, intuye giros culturales. Se convierte en radar del tiempo. Esta función requiere distancia, silencio, atención sostenida. El héroe del aire no lucha con espada, sino con percepción. Su campo de batalla es el sentido. Así, la soledad de Géminis deja de ser una herida que pide ser cerrada y se revela como un espacio iniciático que pide ser habitado. Cada capa de aislamiento atraviesa una transformación, de desconcierto a comprensión, de dispersión a claridad, de ruido a significado. En el gran mito zodiacal, Géminis encarna al viajero que acepta caminar a solas no por carencia, sino por vocación. Porque solo quien ha aprendido a escucharse en el vacío puede luego traducir el murmullo del mundo y devolverlo convertido en puente, en palabra viva, en posibilidad abierta. Hay una soledad que aparece cuando Géminis comprende la naturaleza ilusoria de la permanencia. Nada se queda igual el tiempo suficiente como para ser poseído, ni siquiera una idea brillante. Todo muta,
todo se desplaza, todo exige actualización. Esta conciencia temprana puede generar una sensación de intemperie existencial, como si no hubiera suelo definitivo donde apoyarse. Pero en lugar de debilitar, esta soledad entrena una fortaleza singular, la capacidad de flotar sin perder dirección. Géminis aprende a confiar no en lo fijo, sino en la inteligencia del movimiento. Esa confianza es heroica, porque renuncia a la seguridad aparente para abrazar la verdad dinámica. Existe también una soledad vinculada a la lucidez social. Géminis percibe con rapidez las máscaras colectivas, los discursos repetidos, las narrativas que se sostienen por inercia más que por verdad. Ver esto puede aislar, porque implica no entregarse del todo a ficciones compartidas. Sin embargo, esta distancia permite una libertad interior poco común. Géminis no necesita destruir las máscaras, basta con no confundirlas con el rostro verdadero. La soledad aquí es una forma de independencia mental, una trinchera silenciosa desde la cual se preserva la claridad. En el terreno del afecto, hay una soledad ligada a la dificultad de ser alcanzado en todos los niveles a la vez. Géminis puede ser comprendido emocionalmente, pero no intelectualmente, admirado por su mente, pero no sostenido en su sensibilidad, celebrado por su humor, pero no acompañado en su cansancio. Esta fragmentación del reconocimiento genera una sensación de incompletud vincular. No obstante, también educa en el arte de la autocompañía. Géminis aprende a integrar internamente lo que afuera llega por partes. Esa integración es una hazaña silenciosa. Hay una soledad que nace del exceso de estímulos. La mente geminiana absorbe información como una esponja cósmica, y no siempre hay tiempo para procesarla en comunidad. Mucho de lo aprendido debe decantar en soledad para encontrar sentido. Este retiro no es aislamiento social, sino digestión espiritual. Así como el cuerpo necesita silencio para asimilar, la mente de Géminis necesita espacios vacíos para ordenar el caudal recibido. En esos momentos, la soledad actúa como alquimista, transformando datos en sabiduría. En la relación con el poder, Géminis vive una soledad particular. No busca dominar, sino comprender, no imponer, sino circular. En sistemas jerárquicos, esta postura puede dejarlo en tierra de nadie. Pero esa aparente marginalidad es, en realidad, una posición estratégica. Desde allí observa flujos, detecta fallas, propone alternativas. La soledad del que no compite es la libertad del que ve más lejos. Géminis ejerce un poder sutil, basado en la influencia del sentido, no en la fuerza. La soledad también aparece en el momento de sostener contradicciones sin resolverlas. Géminis entiende que la vida no siempre ofrece síntesis inmediatas. Hay tensiones que deben convivir durante largos tramos. Esta convivencia interna puede ser solitaria, porque la cultura suele exigir definiciones rápidas. Sin embargo, esta capacidad de habitar la ambigüedad es una de las mayores virtudes geminianas. En ese espacio incierto se gestan nuevas formas de pensar. La soledad aquí es laboratorio del futuro. En el plano de la vocación, Géminis puede experimentar una soledad ligada a la dispersión aparente. Desde afuera, sus múltiples intereses pueden parecer falta de compromiso. Desde adentro, son expresión de una búsqueda honesta de sentido. Esta incomprensión puede doler, pero también fortalece la fidelidad a la propia naturaleza. Géminis aprende a honrar su curiosidad como un llamado legítimo. Cada interés es un hilo que, con el tiempo, revela un tapiz coherente. La soledad del explorador precede al mapa completo. Hay también una soledad en la vejez del espíritu, incluso en edades tempranas. Géminis madura rápido en ciertos planos porque observa, compara, aprende sin descanso. Esta madurez precoz puede generar distancia con quienes aún habitan certezas simples. Pero lejos de aislar definitivamente, esta soledad cultiva una paciencia compasiva. Géminis aprende a acompañar procesos ajenos sin apresurarlos, recordando su propio recorrido. En su expresión más elevada, la soledad de Géminis se convierte en espacio de soberanía mental. Ya no necesita estar permanentemente conectado para sentirse vivo. Descubre el valor del retiro elegido, del silencio fértil, del diálogo interno sin urgencia. Desde allí, la palabra recupera su poder original. Cada mensaje que emerge lo hace con mayor precisión, con mayor responsabilidad, con mayor verdad. Así, la soledad de Géminis no es una ausencia que deba ser llenada, sino un territorio que se aprende a habitar. Es el viento antes de tomar forma,
la pausa antes del intercambio, el claro en el bosque donde la mente se reencuentra consigo misma. En el gran relato astrológico, Géminis avanza como un portador de sentido que acepta caminar a solas cuando es necesario, no por desconexión, sino por lealtad a una misión más amplia. Porque solo quien ha atravesado el silencio puede luego hablar con una voz que no repite, sino que inaugura.